Vamos a seguir rosqueando, porque con Marcela Petrantonio le habíamos convocado para hablar de la kermés rural y bueno, terminamos hablando de otras cuestiones que son muy importantes para los tiempos que corren. Y ahora seguimos con la rosca y estamos acá con Marcelo Valle. ¿Cómo estás, Marcelo? Tanto tiempo, nos habías abandonado. Buenos días, primero. Viene de reclamo. No, la porque cosa. hace poco que nos vimos. Bueno, en septiembre capaz, ¿no? Hace un montón. Septiembre, sí. Claro, porque estabas en campaña y después no nos visitaste más. Un mes en Argentina es mucho. Pasaron cosas. Estuviste Pasaron fiscalizando cosas. el domingo. Sí, estuvimos fiscalizando. Muy bien, como corresponde. Vos sabés que hablaba con fiscales que habían estado haciendo lo propio el domingo y marcaban esto, ¿no? Que los únicos que estaban fiscalizando eran del Frente Patria, del peronismo, si querés, y de la Libertad Avanza. ¿No había fiscales de otros espacios políticos? No, ni siquiera había fiscales generales. Claro. Que en otras oportunidades. Yo pensé que sobre el cierre iban a llegar fiscales generales, pero no. Bueno, la verdad que la polarización también hizo que... Se notó también ahí. Se notó, ¿no? ahí. Yo suponía que por ahí el espacio de Randazzo iba a tener. Nosotros sí. Andrea Almenta fue al cierre. Fiscalizó. Y Estaba fiscalizando, estuvo sí. ahí con nosotros, pero después no hubo. Éramos mesas chiquitas de esta vuelta. Sí, lo vimos. ¿Y cómo funcionó la boleta única? ¿La gente cuando llegó sabía? ¿Con qué te encontraste? La gente... ¿Había información? Sí, en general sabía. Ajá. Ya sabía. No era tan difícil en Tandil, o sea, provincia de Buenos Aires solo votábamos diputados. Hubo algunas confusiones por ahí. La gente, en el caso de la boleta nuestra, pero no eran mayoría, hacían la cruz en la parte blanca, pero en la parte blanca arriba de la banderita nuestra. Claro, no dentro del cuadradito. No dentro del cuadradito, pero la verdad que en eso estuvimos todos de acuerdo y se Bien. daba válido el voto. O sea, porque, yo esas historias, esas leyendas de los robos y de las peleas nunca las veo en Tandil, ni siquiera. No lo viste con el sistema anterior, digamos. No, digo, y con los otros fiscales, claro. Uno entiende qué quiso votar la claro. persona y se acepta. Hubo cierta confusión también en algunos que venían a querer votar en dos cuerpos, porque las propagandas que nosotros Claro, en Capital se votaba diputados y senadores, claro. Entonces también hubo por ahí, pero fueron menos, la verdad fueron menos. La mayoría votaba, o sea, no. Sin inconveniente, fue no rápido. Inconveniente. Sí, fue rápido. Fue rápido. Las elecciones de septiembre también han sido rápidas. Sí, o sea, la verdad. Sí, para las 9 de la noche estaba. No, y a su vez, porcentaje alto también. Por más que tenías ese tema que ibas a elegir a la boleta del cuarto justo, también fue rápida. Bueno, esta fue más rápida. Sí. Pero no, ningún inconveniente hubo, la verdad. ¿Y con el nivel de participación? Bueno, es el nivel que está demostrando en los últimos años. En Tandil se mantuvo respecto a septiembre. Mejoró un poquito. Mejoró un poquito, sí. Mejoró un poquito. Creo que en general mejoró un poquito. Yo creo que hubo muchos Bueno, Capital Federal me parece que fue el salto porque era del 52 al 69, claro, que a mí me sigue llamando la atención ese número. Yo creo que hubo compañeros nuestros que no fueron a votar. Y sí hubo ciudadanos de las otras fuerzas que sí fueron a votar. Creo que ahí también hubo un cambio, pero que el número final fue el mismo o mejor. En el cálculo rápido, 45.000 personas no votaron en Tandil del padrón, que estaban habilitadas. Que estaban habilitadas. No recuerdo bien cuándo fue la de septiembre, pero bueno, fue... Sí, fue un poquito. Es lo que está sucediendo. Es lo que viene sucediendo, que es el bajo nivel de participación. Porque la política está a la vista que no está al lado de la gente o la gente no lo está sintiendo así. Las sociedades también están cambiando. Entonces ya hay mucha gente que la verdad le molesta que sean obligatorias. Yo creo que tienen que ser obligatorias. Porque si no sería muy dispar una elección. Pero bueno, y como tampoco te pasa nada si no votás, claro. Entonces ante cualquier motivo no votás. No se está sintiendo estimulada la gente para ir a votar. Esa es la realidad. O sea, el único estímulo que está viendo es quiero a este o no quiero al otro, que la verdad es muy poco. ¿Cómo viste la campaña? La campaña nuestra fue una campaña rara. De hecho, a Tandil no vino ningún candidato. Y difícil de llevar a cabo. Porque en realidad nosotros
si bien estuvimos en las calles, estábamos haciendo la campaña para Tajani, Fuerza Patria, nos hacía falta, capaz también es por costumbre, porque antes en una elección, como era unificada, bueno, en general siempre en la elección vos hablabas de lo local. Claro. Hoy en día ir a hablar con la gente o hacer una reunión de vecinos para hablar de lo que sucede en el Garrahan, lo que sucede con los discapacitados, o si no te alcanza el sueldo, bueno, vos ya lo sabías. O sea, no tenía que ir yo a contártelo. Claro. Y vos ya te has decidido si vos aceptabas eso o no lo aceptabas. Entonces eso se hizo un poco como difícil o lento. Fue una campaña mala, desde mi punto de vista. Pero bueno, porque también no había herramientas como para hacer una buena campaña. Creo que fue una campaña más de redes y más de propaganda. Sí, es verdad, que lo que vos decís, no vinieron ninguno de los principales. Bueno, a principio... En un momento iban a venir. Sí, a principio se hablaba de eso, pero bueno, después la agenda también. Y también sucede lo que sucede siempre. Que a nosotros no nos gustan los del interior de la provincia. Bueno, los votos están en el conurbano. Claro, bueno, sí, primera, segunda, tercera. Entonces van a esos lugares. Sí, bueno, particularmente... Me consta que, porque uno sigue en las redes y sigue a los que nos representan, vos veías en las redes de ellos, bueno, recorrían... Sí, tampoco, sí, bueno, pero tampoco hubo grandes actos en el conurbano. No hubo grandes actos. También la política está cambiando eso, creo que para mejor. Juntar gente que te aplaude. Sí, es hablarle a los propios, al nicho. Es hablarle a los propios y nosotros ya desde el peronismo es hora que dejemos de hablarle a los propios. Porque estamos teniendo un problemita también con que lo único que hacemos es hablarle a los propios. Claro, y los propios no están yendo tampoco a votar, en algunos casos. Tenemos un techo, creo, desde hace un tiempo que nos está costando levantar. O sea, bueno, en el caso particular de Tandil, ese techo, a ver, el resultado final es 28 puntos y 36 sacó el peronismo a nivel local en septiembre. No, es tuyo el mate, te tenés que hacer cargo vos del mate. Perfecto. Como buen peronista nos hacemos cargo. Bueno, está bien, me parece bien. Bueno, el peronismo en Tandil sacó 28 puntos en esta última elección, 36 había sacado en septiembre. Sí, nosotros hemos perdido... Redondeando, ¿no? Sí, nosotros hemos perdido unos, capaz, 3.000 votos. Porque de gente en realidad que... también varía por el tema del porcentaje de la gente que fue a votar. El tema lo que hay que ver son los votos. Indudablemente... Sí, cuando se haga la lectura por zona, claro, bueno, la particularidad que tiene indudablemente, eso a mí me sorprendió un poco que hayamos perdido votos, independientemente de que sabemos que los extranjeros no votan en las nacionales. Bueno, también hablaban de eso, que mucho porcentaje de extranjeros votaba el peronismo y como no votan en las legislativas... No lo sé en Tandil, pero Kicillof había sacado 255.000 votos de extranjeros. Bueno, ese voto no estaba porque no fue a votar. Claro. Son como 1 millón, o sea, también votan a otros extranjeros. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, en el caso nuestro ese era el número. Sí. También, obviamente, hubo gente que, estoy convencido, que nos eligió a nosotros en la local, pero no nos eligió en la nacional. Y hasta algunos pueden haber llegado a votar a Milei. O sea, porque la verdad que la elección de septiembre, a diferencia por ahí de los que pensaban otros compañeros, yo decía que fue local. Y cuando vos hablabas con la gente, vos hablabas los temas local, te hablaban de la temática de Tandil y un porcentaje te hablaba de, bueno, hay que sacarlo a Milei o hay que ganarle a Milei, que era nacional. Bueno, me parece que ahí no se pudo definir, ni seccional ni provincial. Y ahí no se pudo definir. Me parece que el peronismo no pudo salir o encontrar su propio discurso. Sí, también te puedo preguntar, bueno, ¿cuál es el discurso del peronismo? O sea, está muy dispar también el discurso del peronismo. Claro, bueno. Te está contando vos las costillas, no soy yo, ¿eh? Pero es una realidad. Y nos está costando tener una síntesis. Bueno, de hecho... Tenemos que lograr tener una síntesis. El domingo 9:30 de la noche salieron los tweets criticando a Kicillof por el desdoblamiento. Bueno. Viste que esto, y bueno, Cristina bailando y Máximo haciendo caras mientras Kicillof hablaba. La realidad dice que los votos son casi los mismos. Sí, hay 12 millones de personas que no fueron a votar. Está bien, pero digo... Ese es el número ganador, ¿eh? Pero los votos, digo, que de última se sacó en septiembre y ahora son bastante similares. Sí. Ponernos a discutir los números
me parece que no es el momento. El problema que nosotros estamos teniendo es el techo que estamos teniendo porque no estamos llegando con nuestro discurso a un electorado que necesitamos para poder volver a ser gobierno. La realidad es esa. ¿Y crees que porque no hay nosotros en la provincia de Buenos Aires sacamos el 40%. Sí. Me cuesta entender por ahí lo que pasó en Córdoba o Santa Fe, por ejemplo. Pero yo en la provincia de Buenos Aires, yo lo hablaba otro día con Nico, con Carrillo, unos días antes de las elecciones. ¿Y cómo vamos a andar? Y digo yo, la Libertad Avanza va a sacar más del 50%. ¿Por qué? Y porque sí. Porque, a ver, los que votaron a Nicolini, los que votaron a Lunghi o Salceda, que eran un 24 puntos entre los dos, ¿por qué nos van a votar a nosotros? Los que votaron a Chacón, que ni siquiera votaron a Talarico esta vuelta. No. ¿Por qué nos van a votar a nosotros? Sí. O sea, era... Sí, el voto conservador se fue a la Libertad Avanza. En toda la provincia de Buenos Aires, mínimamente en el interior de la provincia de Buenos Aires, que uno creía... A ver, la gente que votó a Somos en la cuarta, que es donde estuvo bastante fuerte, los que votaron a Hechos en la segunda, con los Pasaglia, ¿por qué iban a votar a Tayala? La verdad que no. Eran radicales y gente del PRO que no estaban de acuerdo con lo que sucedió con la alianza provincial. Entonces era sabido que nosotros lo que teníamos que hacer es mantener nuestros votos. Bueno, creo que más o menos se mantuvo. Esa discusión me parece, de venir ahora si estaba bien desdoblar o no, me parece que a esta altura no suma. No suma. Lo que nosotros tenemos que replantear. A ver, los comentarios vinieron del lado del kirchnerismo. O sea, Mayra Mendoza fue la que encabezó o la primera en salir con el Lo que nosotros tenemos que replantearnos en el peronismo es, a ver, no estamos llegando. Lo que nosotros creíamos, o sea, nos volvió a pasar lo que nos pasó en el 21, nos volvió a pasar lo que pasó en el 23. Lo que nosotros creemos que la gente piensa, la verdad no lo piensa. Nosotros suponíamos que con una campaña de colonia o patria, y la verdad que los pibes jóvenes, lo más probable es que estén de acuerdo que nosotros tengamos relaciones con Estados Unidos. ¿Nosotros tenemos que soltar esas relaciones? Bueno, no. Ahora, cuando vos le hablaba que venían por las tierras raras, la verdad que la gente lo que estaba preocupada era si el lunes, porque eso se sí disparaba el dólar. Hay una buena maquinaria de la oposición y de los medios, porque la verdad la campaña del miedo la hicieron ellos. Es oficialismo, no es oposición. Es oposición tuya, pero es oficialismo. Es el gobierno nacional, sí. Lo hizo muy bien, que fue el famoso miedo Cuca, que explotaba todo. Y entonces la persona que no llega a fin de mes, pero ve en estos números de la inflación algo mucho más manejable que lo que sucede en nuestro gobierno, dice, y mirá si mañana explota todo. Sí. Creo que los ejes fundamentales desde lo comunicacional, la inflación relacionado con el riesgo Cuca, inflación, y obviamente esta amenaza de Trump, si se quiere, de, bueno, Argentina está muriendo y si no gana Milei se va a morir. Hay que entender que las generaciones cambian. Eso no significa que uno deje sus ideales. Ahora, tenés que modernizarte un poco con los ideales. Bueno, ahí está. El peronismo perdió el diálogo con las bases, con la gente, con el territorio. Yo no sé si con propios y ajenos, con las bases, perdió con la sociedad en general. Perdió, si vos tenés un 40%, o es una cuestión de la política. Si vos tenés un 40% que te votan en la provincia, vos decís, las bases están firmes. Tampoco sirve que sea siempre antiperonismo o anti-Milei, bueno, hay un antiperonismo muy fuerte. Sí. Perdemos en lo cargo de nuestra parte. Nosotros debemos tener sí o sí un proyecto para demostrarle a la sociedad. Si nosotros vamos a seguir discutiendo si está bien desdoblar o no está bien desdoblar, si nosotros vamos a seguir discutiendo de si ciertas cosas que la sociedad la ve mal o no le presta atención, bueno, nosotros tenemos que presentar un proyecto a nivel nacional, no supera acá a nivel local. A nivel nacional. Un poco lo que sucedió con las elecciones de septiembre. Yo estoy convencido que el resultado de septiembre fue porque en realidad se hizo una campaña local con cierto factor nacional que era inevitable.
pero fue local. Atendimos Santa Marina gana, o tiene los mismos, gana, no, aumentó mucho y tiene casi los mismos votos que nosotros, porque fue su campaña local. Él agarró una agenda que fue la inseguridad, los ruidos molestos, y se lo sacó a Lunghi, y eso él lo benefició. Fue local. Yo no creo que en septiembre sucedió otra cosa que no fuera eso. El radicalismo cree que no. El radicalismo local cree que se no, nacionalizó. Porque, bueno, también cada uno tiene que saber, o cada uno quiere, a veces, el radicalismo, ha habido campañas mucho más polarizadas y ellos ganaban. En esta vuelta te sacaron la agenda, creo. Nosotros caminábamos la calle. Lo que sucedió con el radicalismo y con la sorpresa nuestra sobre el resultado ese, fue lo mismo que nos sucedió a nosotros en el 21. Cuando vos ves que la gente se queja, y vos decís, igual los vota. Nosotros cuando íbamos a todas las reuniones o que hacíamos, desde empresarios hasta vecinos, nosotros notábamos un descontento con el gobierno local como nunca lo habíamos notado. ¿Ahora? Ahora. Era como que se animaban a decir cosas que antes no se animaban. ¿Qué creíamos nosotros? Igual lo votan a Miguel. No lo votaron a Miguel. No. El problema de las motos fue mucho más grande de lo que uno por ahí imaginaba. El problema de los cortes de calle con los arreglos molestó de una manera increíble. Entonces la gente se estaba quejando. Se estaba quejando. Y se lo demostraron en las urnas. Yo creo que pasa por ahí. Para estoy equivocado. Pero yo creo que fue eso. ¿Crees que 2 años dan para armar un proyecto de unidad? Digo, hay varios sectores pidiendo que la unidad venga por el lado de Kicillof y Massa, que Cristina se retire del armado, que Máximo se retire del armado. Hay algunos sectores que van con ese discurso y ven que la salida y el armado de un proyecto, si es Kicillof la persona, ¿no? Si es Kicillof el candidato para 2027, que la construcción de un proyecto tiene que venir por ahí. Yo más que los candidatos. Te lo pregunto a vos que sos del Frente Renovador, sí, ¿no? Sí, yo más que los candidatos, de quiénes son los candidatos para el 27, te vuelvo a decir lo mismo. Tenemos que decir qué queremos hacer. Y nosotros estamos teniendo un problema que en este conjunto, que es el campo nacional y popular, en la cual hay muchas maneras distintas de pensar, tenemos que encontrar una síntesis en qué queremos hacer. Si no estamos en la misma. Sea Kicillof, ¿Hay tiempo? Sea Massa, sea... Sin definir candidato, ¿hay tiempo para construcción o existe la posibilidad de una construcción? Yo creo que sí. Lo que primero tenemos que hacer es sentarse a la mesa los dirigentes y armar ese proyecto. Sí, yo creo que hay tiempo. Eso a nivel nacional, digo. ¿Y a nivel local hay posibilidad? A nivel local está un poco más porque simple. Sí, bueno, porque se conocen, pero está más fragmentado. A ver, lo vimos en la campaña de septiembre y lo vimos en la campaña de ahora, que está fragmentado. Sí, estamos fragmentados. Ahora, también, todo aquel que no está de acuerdo con lo que sucede, también tiene que salir a jugar y mostrar. No solo sirve con una nota en un diario, un comentario en el Facebook. Eso yo se lo digo a muchos. Y tampoco hay que confundir que porque uno esté en una lista o porque uno esté hoy en el consejo, por lo que sea, significa que no podamos seguir discutiendo cosas o no podamos seguir teniendo ideas distintas. Tenemos que entender también eso. Hay que trabajar. ¿Alguien también convoca? Para eso, pero a ver, si no necesitas que te convoquen a veces. Bueno, pero alguien tiene que convocar, alguien tiene que... Es como cuando te juntás a comer con amigos. Bueno, alguien tiene que decir, che, nos juntamos, bueno, yo pongo el lugar, yo llevo esto, yo llevo el otro. Bueno, yo no sé si convocan o no convocan, porque a mí, la verdad, yo necesito que me convoquen. No, vos vas. Y yo voy. Ya sabes, y yo vos voy. vas. Sí. Bueno, ahora, ¿eso qué significa? ¿Que yo estoy alineado con Rogelio? No. ¿Que estoy en una vereda expuesta con Rogelio? No, significa que yo voy porque yo quiero participar y yo voy y digo lo que pienso. Entonces, a ver, no estoy de acuerdo con Rogelio, no me convoca. Bueno, si vos no estás de acuerdo con Rogelio o no estás de acuerdo con Marcelo Valle, bueno,
ya es difícil que te convoquen, porque estás demostrando muy seguido que estás en desacuerdo. Arma algo, prepara algo y empezá a trabajar. Hay un montón de sectores trabajando. Pero llegado el momento después no se lo ven. Presentar proyecto. Acá necesitamos todos tenemos que estar juntos. Yo creo que tiene que buscar un lugar neutral. Sí necesitamos nosotros, sí o sí, unas pasos. Ah, bueno. Y sí necesitamos que todos estemos de acuerdo que tenemos que aceptar las pasos. Hay muchos de acuerdo, hay un sector que no está de acuerdo, que nunca pero también hay un sector que está las cerca, creó Cristina y nunca las utilizó. La única vez que habilitó fue a Grabois para que se midiera con Massa. Lo que necesitamos es una síntesis y una discusión y un proyecto nacional, provincial, y eso después decanta en lo local. Sí, por supuesto que, a ver, nosotros podemos crear una... Bueno, a su vez ahora ya están suspendidas, ya pasa por pero una es por ley. este año nomás. Nosotros tenemos que encontrar las herramientas y tenemos que entender a los dirigentes de arriba que se necesita esa paso. La construcción es de abajo hacia arriba. Lamentablemente, hace un par de años se está haciendo de arriba hacia abajo. Claro. En la lista de septiembre, en todos los lugares, es donde más evidente quedó y la verdad, si bien a mí me benefició, fue lamentable. ¿Cómo te preparas en eso a que te benefició? ¿Cómo te preparas para asumir la banca el próximo 10 de diciembre? Bien. ¿Cómo te imaginás? Yo soy una persona simple. O sea, si vos me conocés, yo voy a estar en el consejo y lo primero que yo voy a hacer va a ser ver cómo puedo llevar adelante todo lo que yo venía proponiendo y diciendo durante todo este tiempo. A mí me interesa el tema de seguridad, me interesa el tema de la problemática de las adicciones, me interesa el problema de la educación. Bueno, ¿cómo puedo trabajar yo ahí en esos temas? Y lo primero que voy a hacer como concejal es ver en el presupuesto que nos van a bajar desde el Ejecutivo, bueno, qué importancia le dan a esos temas. Y ahí vamos a empezar a arrancar. Y después se trabaja con la gente. O sea, yo no es que tengo 500 ideas que voy a llevar a cabo. Lo que yo espero tener la capacidad para salir, caminar, juntarme y la gente me diga lo que necesita. O sea, nosotros somos empleados de ellos. Claro. Yo vengo a eso. Ya estoy grande, no aspiro a ser papa, entonces ya está. No, ya no podés ser papa. Ya no puedo ser papa. Te lo tengo que decir, pero ya bueno, no. Seré monaguillo, seré sacerdote y ahí llegaré, o sea, pero bueno, pero sí quiero formar parte de una construcción que ponga un compañero en la intendencia en el 27. Muy bien, ¿qué sería? El que sea elegido. El que se construya. Por supuesto. El que se construya. Si no sirve. O sea, a ver, hay compañeros que, obviamente, Rogelio quedó muy bien parado después de la elección que tuvo. Bueno, ahora si hay otros compañeros que en su momento también quieren participar, hay que darle las herramientas a esos compañeros que pueden participar. Y si hay un compañero que hoy está fuera de lo que es Fuerza Patria, pero sabemos que es peronista, sabemos que le interesa participar, también hay que invitarlo a que venga a participar. Esa parte sí tiene que ser, esa parte sí la voy a defender y la voy a discutir. Yo discuto adentro, por lo general. Digo algunas cosas en público, pero yo las cosas las discuto adentro. Bueno, eso sí tiene que suceder. No significa que ya esté todo armado. Aparte necesitamos de todos. Sí. Ahora, todos tenemos que estar predispuestos a ceder. Porque si no estamos predispuestos tampoco nadie a ceder, ni los que estamos adentro, ni los que estamos afuera, ni los que estamos... Bueno, también es difícil, y eso también sucede a nivel nacional. Todos tenemos que estar dispuestos a ceder. Yo veo que nosotros a nivel nacional nos están faltando figuras, porque si no siempre tenemos las mismas. Claro, sí. Bueno. Sí, hay una crisis de representatividad en las figuras políticas. Por eso Milei es presidente. Sí. Entre otras cosas. Nosotros necesitamos esas figuras. Fíjate que después la Libertad Avanza mucho no necesita, porque en otras provincias han ganado unos desconocidos totales. La gente está enojada con nosotros. Ahora, nosotros lo que precisamos es figuras que le den la confianza a la ciudadanía. Nosotros precisamos gente que nosotros tenemos que darles confianza. Nosotros tenemos que dejar que nosotros seamos sinónimos, y una vuelta lo he dicho acá, de inflación, de corrupción. Nosotros no nos perdonan esas cosas, que está bien, Cuca. Que está bien que no nos perdonen. Lo de Cuca es una circunstancia.
No todos somos No, cucas, bueno, la pero verdad. también, Pero no, sí, claro. sí, bueno, pero con el cuca encierran eso. En el discurso... Pero eso hace años, ya que Sí. viene y caló. Claro. Yo siempre digo lo mismo. Yo cuando iba a un programa, cuando me invitaban a hablar, siempre me decían kirchnerista. Yo decía, "Mira, yo no soy kirchnerista, soy peronista, soy del Frente Renovador. A mí decime kirchnerista, si a Marazzoni le decís radical, o a Lunghi le decís que es del PRO. Bueno, pero Marazzoni también le puede decir peronista. Peronista, pero no radical. No, radical no. Porque ellos estaban en Juntos por el Cambio. Lo que voy Claro, yo es, sí, cuando vos estás, entiendo. no significa que todos somos kirchneristas. Sí, sí, sí. Y no es menospreciar el kirchnerismo. Es una parte importante del peronismo. Sí, sí. O sea, yo no reniego de eso. Creo que todos tenemos que modernizarnos. Creo que todos tenemos que entender lo que la sociedad quiere y en eso necesitamos más dirigentes que lo digan y que estén. A mí me gustaría que un llora, la verdad, pertenezca a Fuerza Patria. Bueno, Urtubey fue un acto fallido ahora, porque no le fue bien. Pero bueno, también por ahí era un cuadro que, o sea, podrás decir Hubo vos que cuadros. por mi ideología, por ahí está más cerca de un peronismo del interior, como digo yo, que es un peronismo del centro. Bueno, está bien. Pero nosotros seguimos pensando lo mismo, que lo más importante es el trabajo, la familia, la educación, y nosotros no estamos dando eso, nos dimos esa respuesta. Hay un grupo importante dentro del peronismo o dentro del campo nacional y popular que creyó que la mejor manera de ser útil a la gente era teniéndolos ahí tranquilos, o sea, dándole lo que necesitaban, pero no eran las herramientas que esa persona precisaba para una movilidad ascendente. Bueno, y eso lo pagamos. Ahora, si seguimos pensando todavía eso, estamos confundidos y tenemos que dar una discusión rápida y fuerte. Y si alguien se quiere ir por esa discusión, se tendrá que ir. Bueno, también Porque el también contexto... es que por el hecho de que tengamos que estar todos juntos, creo una unidad a rajatabla. Ahora, por el hecho de que tengamos que estar todos juntos, tampoco tenemos que aceptar todo. Bueno, hay cosas que tenemos que saber que no son así. Y que hay que cambiarlas. Que hay que cambiarlas. Que no funcionaron. Y después tenemos que tener el valor, por no decir una palabra más ordinaria, cuando somos gobierno, de dar ciertas discusiones. Nosotros ahora vamos a tener que dar una discusión de reforma laboral que va a ser desastrosa Tremenda. para el trabajador, pero en parte tenemos que dar esa discusión porque cuando fuimos gobierno no nos animamos a darla. Si nosotros lo hubiéramos dado, seguramente iba a ser mucho más benévola y mucho más beneficiosa para el trabajador que lo que va a ser ahora. Desde el peronismo están tratando de que este proyecto que quiere presentar el gobierno, que algunos lo identifican como una ley Bases 2, y que tiene que ver con la reforma laboral, se trate antes del 10 de diciembre, porque después con la nueva conformación de las cámaras la cosa se pone más difícil, sobre todo por esto, ¿no? Porque hay un sector del peronismo que ha venido acompañando al gobierno nacional, este peronismo de provincia, como vos decías, más de centro derecha. No estoy de acuerdo con que hagan eso, está claro. Bueno. Pero sucedió. ¿Pero sucedió? Sí, sucedió. Durante 2 años sucedió. Por el odio antikirchnerista. ¿Qué Porque sé yo? básicamente es un Sí, poco pero en por eso. detrimento del pueblo. Así fue que también, que yo digo que me gustaría que llora. Bueno, ahora está Natalia de la Sota, que seguramente va a estar Se armó un monobloque. Así fue que la gente que perdieron también las Claro. elecciones. O sea, ser obsecuente tampoco te sirve siempre, ¿eh? No. Pero bueno. Pero sí dar las discusiones. Hay que dar las discusiones. Sí, No creo que se pueda lograr discutir antes del 10 de diciembre, porque el Ejecutivo no va a bajar el proyecto antes. No, lo va a estirar, Además, obviamente. Dicen que van a llamar extraordinarias. Sí, va a llamar Pero digo, extraordinarias. nosotros tenemos que tener, todas las reformas que hay que hacer, las tenemos que hacer nosotros. Y hay un sector del peronismo, en la cual yo, la verdad, el Frente Renovador creo que es cabeza en eso, quiere darlas porque tiene sus proyectos y porque los ha presentado. Lo que pasa es que muchas veces, por eso de, si hacemos esto, se nos rompe porque uno se enoja, bueno, llega un momento que hay que darlas, porque que hay que enojarse. el que se perjudica, aunque suene medio feo decir quién sos vos, el que tiene la voz del pueblo, no tengo la voz del pueblo, pero digo, el que se perjudica es la gente. Claro. En realidad yo lo sigo pensando, por más que la gente hoy haya elegido a Milei y que crea, que a un sector lo entiendo. El sector es el que tiene miedo, que viene mal y cree que puede con nosotros armarse un lío que perjudique al gobierno, entonces dice, yo me quedo en el molde. Quietito. A otro sector, sinceramente, no lo entiendo.
el sector que acepta el agravio, que acepta el insulto, que acepta la violencia de este gobierno simplemente porque es antiperonista, me cuesta entenderlo. Sí. Cuesta entenderlo porque sinceramente yo no me considero lo que ellos creen que yo soy. También pasa por ahí, ¿no? Sí. Y la mayoría de los que yo conozco, compañeros, hablo local, no son lo que la gente cree que son. Pero bueno, nosotros también está diferenciarnos y empezar a decir lo que pensamos y empezar a trabajar. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? A nivel nacional tiene que haber un acuerdo y una hoja de ruta. Y a nivel local, todos los dirigentes lo que hay que hacer es trabajar. Para trabajar más y decir dónde estás. Yo soy peronista, estoy parado en este lugar. ¿Esperando el mandato que viene de arriba o construir de abajo? A mí me interesa la producción y yo me quiero juntar con el campo. Cada territorio es distinto, además. A veces arriba se toman decisiones que abajo... Con las empresas, como también me quiero juntar con los centros de adicciones, porque también eso, y ver qué puedo hacer en educación, o sea, todo. Y la verdad, que si a un compañero, porque es más de izquierda, no le gusta, y bueno, lo discutiré con él en su momento. Pero yo tengo que hacerlo. Una, porque estoy participando en política por eso. Claro. No vengo al consejo para ganarme un sueldo. Yo vengo a participar y a ayudar a que, te repito, en el 27 un compañero sea intendente. Pero también vengo a intentar cambiar algo. Cuando uno, aunque suene muy faraónico, cuando uno participa en política es porque quiere intentar cambiar algo. Claro. Y es algo que yo respeto mucho. Porque la verdad yo vengo a intentar cambiar algo porque veo un montón de gente que la está pasando mal, que no tiene ni idea quién soy y yo no sé tampoco quién es. Pero yo igual quiero cambiarlo. Creo que eso es valorable cuando uno participa en política. No, yo les cuento, Marcelo Valle viene participando en política hace muchísimos años y de hecho siempre ha estado ahí y con la posibilidad o por lo menos con la intención de formar parte del Consejo Deliberante o de ser candidato y de hecho has delegado los lugares a compañeros tuyos del mismo espacio o de otro en función de esto, ¿no? Que tiene que ver con la unidad para poder, digamos, consensuar, ¿no? De alguna manera y no llegar todos peleados. Sí. Bueno, sé que Marcelo ha hecho eso y que es, bueno, es la primera vez que en este caso, bueno, tuviste participación en la lista y de hecho lograste ingresar pese a mis presagios o lo que yo creía. Ingresaste al Consejo Deliberante. Me hago cargo. Sí, Yo me hago cargo. No, está bien. De lo que digo. Bien, bueno, seguramente te estaremos convocando previo al 10 o el 11, no sé, no creo que el 11 porque no sé qué día cae, pero... Jueves. El 11. Claro, bueno, no, el viernes, debes asumir el jueves 10. 10 de diciembre debe ser jueves. ¿No es lunes el Día de la Virgen? Tenés razón, 8, y bueno. 8, 9, 10, miércoles. Tenés razón. Odio decir esto. Odio decir, tenés razón. Claro, tenés razón, miércoles 10 de diciembre, bueno, que va a ser cuando asumas tu banca, bueno, te estaremos convocando, ya nosotros vamos a estar terminando también. Pero bueno, nada, queríamos convocarte ahora para hacer un análisis por lo menos a nivel local de lo que sucedió, estas elecciones medio raras, pero que bueno, en la provincia de Buenos Aires se logró una banca más. Sí. No eran raras. Lo que estábamos haciendo, te repito, una lectura mala. No eran raras. Siempre le erramos en la lectura. No, pero el ejemplo también claro. es el más claro. Sí, no, claro. ¿Por qué nos iban a votar? Y eso pasó en todo el interior de la provincia. Sí, mirás las elecciones de septiembre, o si querés mirás las de 2023 y sumás los números. Yo te acepto que un votante de Nicolini en algún momento de diga, no, bueno, esta opción peronista puede ser buena. Lo que no veo un votante de Nicolini, no por menospreciar al votante de Nicolini. No, es conservador. Es que vaya a votar a Tayana. No, es conservador. Entonces claro. era obvio es conservador. que a no jugar ellos porque esa es la parte que me cuesta a mí a veces de los dirigentes, decir, ¿por qué no ven algo que es tan simple? Es 2 más 2. O sea, si ellos participaron, si nosotros tuvimos una muy buena elección en septiembre, porque en realidad también la oposición estaba muy fragmentada, cuando esa oposición no esté tan fragmentada o no tenga tantas opciones para votar, ¿por qué suponés que no nos van a emparejar? Después está la discusión de por qué sí perdimos algunos votos. Bueno, claro. Sí, que se perdieron o no fueron a votar. Bueno, por eso digo, sí. No fueron a votar, se perdieron. Sí. Bueno, esa es una discusión, pero no hace, creo, porque la verdad, si nosotros ganábamos por 41 y la Libertad Avanza sacaba 40, si bien al estímulo era
mejor, Sí. tampoco hace la gran diferencia. No, Al claramente. futuro, a lo que No. nosotros tenemos que pensar. Acá había dos partidos que se estaban dirimiendo y el resultado era parejo y A ya ver, se sabía. nosotros ganamos la elección en Tandil, ¿no? Ujú. Ahora, En septiembre. en septiembre. Ahora, si nosotros nos quedamos con que ganamos la elección en Tandil y creemos que vamos a ganar por eso en el 27, estamos confundidos. Sí. Sí. Bueno, entonces eso también tiene que pasar a nivel provincial y nacional. Si nosotros sacamos un 40%, pero si en vez de sacar un 40% hubiéramos sacado un 41% y creíamos que por eso ya teníamos el candidato a presidente que iba a ganar las elecciones en el 27, estábamos muy confundidos. Porque un punto no te hace que vos seas presidente o no presidente, No, claro. o no candidato a presidente. Entonces digo, a mí me parece que a veces la política, en su burbuja, creo que a veces se pierde de la realidad. Se bueno, pierde. lo hablaba recién con Marcela Petrantonio también, ¿no? Los referentes políticos, los partidos políticos, las instituciones han perdido el contacto con el barrio, con el barro. Sí, Y me parece que ahí no se termina no terminan de entender qué es lo que está pasando en el territorio. Sí. Que es lo más difícil. Son temas Y difíciles. que es sencillísimo, ¿eh? La gente no llega a fin de mes y siente que si se queda quieta, no va a pasar, todo se va a mantener más o menos tranquilo. Lo hablaba con Erika Lanzini el domingo. Sí. Yo ya sé que esto no lo voy a poder comprar, porque perdí capacidad de compra, porque no tengo plata, porque no llego a fin de mes, ya sé, pero prefiero la tranquilidad de la inflación al menos del 2%. Obvio, la gente prefiere decir, Que no salir llego, y no llego al jugármela. 20, listo, me quedo con la realidad que sé que no llego al 20. Exacto. Y me quedo acá, y me quedo Yo- quietito. Yo siempre pongo un ejemplo A ese punto hemos llegado de como mi sociedad después personal, de de tantos mi mamá. picos. Sí. Mi mamá era empleada doméstica, ¿no? Ujú. Vos le preguntabas a mi mamá quién fue el mejor presidente de los últimos años, ¿sí? Ujú. Ella decía Menem, Ujú. porque ella era empleada doméstica y sabía que si ahorraba 12 meses, Ujú. se compraba las zapatillas, porque las zapatillas valían lo mismo. Claro. Claro. Después, la verdad, mi mamá, pobre, no le interesaba que había 18% de su ocupación, ni siquiera lo sabía. Digo, No, le no, interesaba. bueno, y del estallido que vino después, no, el pero estallido, y que estaba medio el país nivel de fundido, crisis es tan pero grande ella, en su mundo, que mirás tu mundo. y está perfecto. Tal cual. Entonces nosotros, porque a ver, es extraño decir, Es totalmente el tipo que... entendible. por supuesto, nosotros estamos fallando. Claro. Porque vos decís, porque te cuesta entender cómo una persona que no llega al 20 y tiene un presidente que no habla de trabajo, No. que nunca visitó una fábrica, que no inauguró ninguna. La única que inauguró fue en Mar del Plata una que había hecho Massa, dicho sea de paso. Que no habla de producción, lo único que habla de finanzas, Sí. te da esa Sí, tranquilidad. o de extractivismo. Que Y no te- genera empleo, que se llevan todo y y te da consume esa recursos. tranquilidad. Bueno, te la da. Ujú. Claro. Nuestro discurso de patria colonia no estaría Y no, funcionando. quedó un poquito Nuestro vintage. discurso de vienen por tus derechos no estaría... Y ese error lo estamos cometiendo porque, a ver, ya nos pasó en el 21 y nos pasó en el 23. Nosotros le hablamos de derechos a las personas y la realidad es que la mayoría no siente que tiene derechos. Y voy al tema de la reforma laboral. Yo entiendo que este proyecto, si es el que dicen, porque la verdad tampoco se Sí, sabe, porque hay yo- uno yo circulando, lo que hay uno sé dando vueltas. por los medios, Ujú. es invotable No, y es perjudicial. re. Ahora, vos vas a la realidad y cuánta gente hay que hoy está trabajando Sí, bajo con un convenio ese colectivo de trabajo. Sí, nivel. Si cada la vez menos. informalidad es gigante. Sí, sí, sí. Si nos hicieron creer que está bien tener 3 trabajos o que tenés que trabajar 12 horas. Y obvio que a mí me da ganas de decirle, mirá, el 1 de mayo existe porque un montón de gente murió Sí. para lograr las 8 horas, porque después tu salud se te hace pedazo. Sí. Y el Día Internacional de la Mujer existe porque hubo unas mujeres luchadoras que las prendieron un fuego en una fábrica por derechos laborales. Le va a quedar lejos a la gente, yo le digo queda eso. recontra Me lejos. quedaré con la rabia. Pero yo sí tengo que decir, mirá, hay cosas que están pasando. El otro día yo escuchaba una jubilada, porque también esto viene de años, una jubilada decía, yo no me puedo quejar, estoy bien con este gobierno, no me puedo quejar, 70 y pico de años, tengo la pensión, la jubilación, trabajo en un bazar y vivo con mis hijos. Bueno, está mal, señora. Claro. Eso no lo podemos permitir. Claro.
no está Usted bien. ya tendría que estar disfrutando de la vida, Ella de sus tendría que estar nietos, disfrutando de su viviendo, jubilación. claro. Salvo que quiera vivir con los hijos porque sea una decisión, porque le encanta, Una decisión pero personal. Sí. Y el trabajo del bazar lo tiene que tener un joven. claro, usted tiene que estar disfrutando de la vida. Pero bueno, Bueno, construir un proyecto de acá a 2 años. Y bueno, estaremos sí, hablando un proyecto de antes. acá a 20 años, porque si seguimos pensando en 2 sí, años. en la luz también corta estamos al no, horno. la luz También- corta no, claro, pero digo... Sí. Lo electoral siempre empezar a está construir y siempre algo. se arranca Sí. y se va. Y empezar a construir algo. Marcelo, gracias No, gracias a vos. por haber venido. Marcelo Valle en Pasados de Rosca. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar.